La clase anterior estuvimos viendo el cómo hablar con nuestro Señor, el cómo a través de una vida sacramental y una vida profunda de oración y de una constante lectura de la palabra, que es la verdad revelada, todo el plan de salvación y todo lo que necesitamos saber para la salvación de nuestras almas, de nuestras familias, de nuestros conocidos, se encuentra ahí. Y que es también una forma en la que el Señor habla con nosotros. Pero el día de hoy vamos a hablar de un obstáculo que nos impide seguir la voz de Dios, de un obstáculo que aunque seamos servidores, que aunque seamos buenos padres, buenas madres de familia, seamos trabajadores honestos, cumplamos con todo lo que nuestro Señor nos pide, o en la mayoría, siempre es ese algo que nos hace tropezar. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de las ataduras a lo material, de las ataduras a lo mundano, porque el día de hoy el Señor nos está exhortando a que rompamos esas ataduras, que seamos libres de esas ataduras, porque una vez que seamos libres, es cuando realmente podemos seguir a Jesús sin miramiento alguno. Porque siendo libres es cuando podemos alcanzar esas gracias y esas bendiciones que nuestro Señor nos ha prometido y a las cuales tenemos derecho. Porque es cuando somos libres, cuando alcanzamos esa máxima expresión de amor que solo proviene de Dios, de ese amor divino que a su vez inyecta en nuestros corazones, inyecta en nuestro espíritu de paz. Porque no se confundan, toda paz tiene un solo origen y es el amor. Y todo amor tiene un origen y es de origen divino. Entonces, hablan sus Biblias en el libro del Génesis, capítulo 1. Y ahí vamos a hablar un poquito de los versículos del 26 al 28. Y ahí la palabra nos dice, y es una enseñanza muy profunda. Y ahorita vamos a ver por qué. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esto es palabra de Dios. Fíjense la palabra que usó nuestro Señor en este momento, ¿no? Cuando estaba haciendo toda su creación. Les dijo, les doy autoridad. Autoridad. No es una autoridad diferente a la que puede tener, qué sé yo, un gerente sobre sus empleados, un entrenador de fútbol sobre sus jugadores. Es autoridad, no es propiedad. Entonces, cuando entendemos este principio, desde ahí comenzamos a entender que Dios nuestro Señor nos nombró administradores, nos dio potestad sobre este mundo, pero no nos hizo dueños de este mundo. Nos dio potestad sobre los alimentos que consumimos, pero no nos hizo dueños del mundo. Nos dio autoridad. Porque no importa cuántas riquezas acumulemos en esta vida terrenal, y recuerden que la vida en este mundo es un periodo meritorio. Es durante esta vida cuando nosotros acumulamos los méritos
para alcanzar la salvación. Y Dios nos quiere sanos, Dios nos quiere salvos. Y es por eso que nos da todas las herramientas necesarias para alcanzarlo. Nos mandó a su Hijo, nos dio la palabra, nos ha dado el Espíritu Santo con todos sus dones y sus carismas. Pero aún así, esa autoridad que tenemos sobre el mundo, de administradores, de gestores sobre lo que hay aquí en la tierra, también nos hace que nos apeguemos a esas cuestiones, a esas necesidades materiales, porque vivimos en una cultura del yo-yo. Primero yo, luego yo y después yo. Y el que se dice buen cristiano, cuando da, da lo que le sobra. Cuando da, dice, híjole, yo quiero dar 20 pesos, pero tengo un billete de 50. Bueno, me meto a la canasta de la colecta y saco mi feria. Que no es pecado propiamente, pero se ve raro. No da lo que sobra, da lo que se necesita. Cuando una persona no tiene esa atadura, no tiene la atadura a qué tipo de casa tiene, en qué colegio estudió, qué trabajo tiene, en qué restaurantes come, porque todas esas cosas son cosas del mundo, son cosas mundanas, son cosas que, si bien nos puede beneficiar tener un buen automóvil que sea funcional, pero no es imprescindible para nuestra salvación. Y esto lo vemos reflejado también, esta cultura del yo, esta cultura del egoísmo, y es una cultura que es alimentada con toda la ideología mainstream de hoy en día. Es yo primero tengo que satisfacer mis necesidades, tengo que cubrir mis necesidades, no me importa lo que le pasa a los demás, no me importa si me estoy acabando el planeta, no me importa lo que el otro hermano o la hermana sufra, porque primero estoy yo. De esa cultura del egoísmo también sufre nuestra iglesia. Eso se ve reflejado en las colectas, en los diezmos. De hecho, el capítulo en el libro está muy enfocado a alentar a los hermanos a dar el diezmo. Pero yo quise expandir un poquito más el tema porque va más allá de, de si que si damos diezmo o no, que si aportamos en la colecta o no, porque esas ataduras entorpecen y rigen en muchos casos cada aspecto de nuestras vidas. Nos domina. Y el problema es que nadie nos ha enseñado a dar. O bueno, por lo menos en la sociedad actual, pero Jesús lo hizo. Hay que recordar la palabra de Jesús en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35. Más felicidad es dar que recibir. Más felicidad es dar que recibir. Y el mundo se divide en dos tipos de personas: los donadores y los receptores. En las Marías de Betania y los Judas Iscariote, en los que dan lo que necesita la comunidad, lo que necesita el hermano, lo que necesitan nuestros hijos, nuestras esposas, lo que se necesita y hasta además. Y los que nada más están pide y pide, dame, 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 dame. Y hasta los buenos cristianos son así, dame, 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 dame. Pero se encuentran un poquito incómodos. Ah, ¿por qué? El mundo está dividido entre donadores y receptores, entre María de Betanias y Judas Iscariotes. Y para esto, vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo, vamos a irnos del 3 al 7. Sí, del 3 al 7. Y la palabra nos dice, María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio,
Ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús le respondió: déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. Esto es palabra de Dios. Aquí vemos la diferencia de entre el donador y el receptor. El que da todo sin miramientos y el que anda pichicateando por todos lados. Porque cuando tenemos ataduras a las cosas materiales, tenemos ataduras a los placeres de la carne, tenemos ataduras al dinero, a los carros, al qué dirán, a la ropa, estamos abriendo puertas al enemigo para que pequemos. Y lo que es peor, el enemigo se va a esconder detrás de ese pecado y ni siquiera nos vamos a estar dando cuenta que Satanás está influyendo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque le abrimos la puerta, le decimos: mira, pásale, éntrale, éntrale. Este proceso de renuncias no es algo que se dé de la noche a la mañana. San Pablo tuvo muchos problemas con los corintios. De hecho, en segunda de Corintios, él trata un poquito ese tema con los hermanos y con todos esos procesos de conversiones. Es un proceso, pero es un proceso para nuestra santificación, para nuestro bien. Dios no necesita de nuestras ofrendas, no necesita de nosotros. Nosotros sí necesitamos de Él. Pero estas son pruebas para saber si estamos con Él o contra Él. Y yo sé que suena muy tajante esto, pero recuerden que Dios, en su máxima prueba inequívoca de amor, solamente por debajo de la llegada de Jesús, es nuestro libre albedrío. El decidir si le decimos sí a Jesús o le decimos no Jesús y le decimos sí al pecado. Porque cuando somos personas que nos donamos a los demás, nos donamos a nuestros hijos, nos donamos a nuestras esposas, a nuestros esposos, el hacerlo con los demás hermanos, inclusive hacerlo con la propia iglesia, viene con naturalidad, porque estamos obrando a imagen y semejanza de Cristo. Y sí, Dios nos creó así, a imagen y semejanza suya, pero cuando no estamos en estado de gracia, estamos hechos a imagen suya, no a su semejanza. Cuando recobramos la gracia y perseveramos, es cuando nos convertimos en semejanza de Dios. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero cuando obramos en contra de lo que es bueno y justo en este mundo, perdemos esa semejanza porque no estamos obrando como Jesús lo hubiera hecho. Porque estamos en la cultura del yo primero, luego yo, y yo después, y tal vez si me sobra algo, no sabes qué, no, amuélate, voy yo. Por eso es que los matrimonios fracasan hoy en día, porque no saben amar, porque no saben dar, porque no entienden que el sacramento del matrimonio es un sacramento de entrega. Nos entregamos a nuestro cónyuge y nos convertimos en una sola carne. Pero estamos en una sociedad del individualismo, del yo. Entonces, tomamos precauciones por si algo sale mal. Al cabo, pues las relaciones se desechan. Pum, otra. La siguiente, órale, pum, se desecha.
Por eso es que estamos en estas situaciones de hoy en día, por eso es que las familias se desintegran, los matrimonios fracasan, por eso es que hay corrupción, por eso es que hay pobreza. Todo nace de la falta de amor, todo nace del egoísmo. Toda gran guerra en la historia de la humanidad ha nacido a causa de la falta de amor. Porque el Señor no nos pide que demos nuestro 100. A lo mejor a algunos les pide el 10, otros les pide el 20, otros el 30. Nunca nos va a pedir más de lo que nosotros podamos dar, pero sí nos va a decir, oye, pues confía en mí, déjate guiar por el Espíritu Santo para que puedas ser ese alter Christus que tanto quiere hacer el Espíritu Santo en ti. Pero dejamos que el yo prevalezca. Y esa cultura del yo, esa cultura del individualismo no proviene de Dios. Porque si bien, por ejemplo, en el caso de los casados, los individuos mantienen su individualidad, siguen siendo dos personas, pero el mismo sacramento también los hace uno solos. Y lo que es más maravilloso, los hace copartícipes, por eso es procreación, los hace copartícipes del milagro de la creación. Pero si vamos a decidirnos a formar parte de los amigos de Jesús, también vamos a entregarnos en todo lo que tenemos. En nuestro matrimonio, ir al 100 y todavía un poquito más. Con nuestros hijos al 100 y un poquito más. En nuestro servicio a la iglesia, el 100 y un poquito más. A lo mejor en un principio el Señor no les va a pedir el 10 ni el 20, a lo mejor les va a pedir el 5. Pero el Señor les pide que seamos dadores, no receptores, no pediches de dame, dame, dame. El Señor en este momento quiere romper esa atadura del yo, esa atadura a lo material, esos apegos que nos llevan al pecado. Pero para poder hacer eso necesitamos seguir a Jesús. Para poder hacer eso necesitamos confiar en el Espíritu Santo. Para poder lograr eso necesitamos, en resumidas cuentas, amar. Amar. Porque es la falta de amor lo que tiene a nuestra iglesia en la situación en la que está hoy en día, que no hay suficientes vocaciones. Porque es la falta de amor que es lo que tiene la sociedad tan convulsionada como está ahorita. Es la falta de amor lo que causa tantas muertes, tanta desdicha, tanto crimen, tantas atrocidades. Rompamos esas ataduras por amor. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé esa fortaleza para irnos despojando de esos apegos al dinero, esos apegos a los carros. Y no estoy diciendo que sea malo tener dinero, tener carros, tener casa. De hecho, la misma iglesia en la encíclica Populum Progressium de Pablo VI, el desarrollo de los pueblos, precisamente una de las cosas que trata es el derecho a la propiedad privada, pero también una de las cosas que Pablo VI criticó duramente en ese documento fue lo desgarradoramente injustos que eran los sistemas económicos predominantes, porque le pegó tanto al comunismo como al capitalismo. Les dio parejo y les dijo, ustedes fallan en esto, 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 lo otro, capitalismo, ustedes en esto, 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 lo otro. Obviamente en su tiempo, como siempre, cualquier cosa que quiera hacer la iglesia, no faltan las voces que quieran distorsionar la intención que tenía el Papa Pablo VI, porque lo que hoy carecemos hoy en día es precisamente de amor. Por eso el Papa Francisco, cuando llegó al trono de San Pedro, cuando fue nombrado Papa, de las primeras cosas que hizo fue a llamar a que la iglesia fuera una iglesia en salida, a llevar la alegría y el amor del evangelio a los demás, a aquellos que no lo conocen, a los necesitados, a los pobres, a los enfermos.
Si nosotros como iglesia negamos el enseñar a los hermanos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros tíos, la enseñanza del dar, sería un pecado grave. Sería un pecado grave. Porque no necesitamos proteger la bolsa, el cochinito. Lo que necesitamos hacer es ir abonándole a nuestra cuenta celestial propia y también ayudar a que nuestra familia le abona a su cuenta celestial propia, que hagan esos méritos en este periodo meritorio que es la vida para alcanzar la salvación. Y todavía Jesús nos pide más, que también llevemos esa alegría, esa buena nueva a los demás. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si el dinero gobierna nuestras vidas? ¿Cómo vamos a hacer eso si el yo está por encima del nosotros? Si el yo lo ponemos por encima de Jesús, si en el trono de nuestras vidas estamos sentados nosotros y no le damos ese trono a Jesús. Hermanos, no desperdiciemos esta oportunidad, este llamado que el Señor nos hace el día de hoy y despojémonos de esos egoísmos, despojémonos de esas ataduras, rompamos esas cadenas y vivamos en el amor fraterno, vivamos como Jesús nos pidió que vivamos, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Hermanas y hermanos, con esto concluimos la clase del día de hoy.